Pues buenas tardes. Estaba diciendo antes de iniciar la grabación que la sesión, en principio, durante las próximas semanas y mientras sigamos en la situación actual, la voy a dar desde casa, en lugar de desde SEAT, que ahora mismo el centro está cerrado, pero estamos trabajando en red y sin problemas. Con lo cual vamos a seguir exactamente igual, con el mismo calendario de videoconferencias, el mismo calendario de programación de sesiones, de test, etcétera. Cuando acabe esta sesión, colgaré en la videoconferencia en la plataforma, abriré los tests y sabéis que la semana que viene es semana de repaso. Entonces, el lunes que viene tendré también a esta misma hora una videoconferencia. El miércoles no va a haber videoconferencia, puesto que esta sesión es corta y la vemos hoy. Y el lunes tendremos una videoconferencia para nada, si tenéis algún tema concreto que queréis que trate, que me lo hagáis llegar. Tengo previsto comentar pues alguna cosilla de legislación y luego si no hay ningún tema concreto que afecte a muchos alumnos, pues el hacer aquí por videoconferencia un test, un poquito de repaso de las tres asignaturas de lo que hemos visto en este trimestre. La semana que viene, el viernes, se abrirán los test obligatorios para poder realizarlos. Son 3 test, uno por asignatura y cada 3 son 30 preguntas. En la asignatura de Seguridad y Defensa y en la asignatura de Ciencia de Jurídico Social voy a incluir algunas preguntas en la de Seguridad y Defensa sobre doctrina, que para mí es el capítulo más importante porque es del que más preguntas siempre ponen en los exámenes, y de Jurídico Social incluiré alguna pregunta de la ley de la carrera militar. Bien, pues sin más, vamos a empezar estoy pidiendo por aquí chat, pero estáis hablando de organización, no estáis hablando de seguridad y defensa. Bien, voy a empezar ya con la sesión de hoy, Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la OSCE, y para ver la sesión, estos son los puntos que vamos a tratar. Voy a empezar hablando rápidamente de la organización, los objetivos, qué instituciones tiene, cuáles son los estados participantes y sus socios. Luego voy a dar un repaso por toda la historia de la organización, qué cumbres ha habido cuando era conferencia y qué cumbres ha habido y qué hitos más importantes ha habido ya desde el año 95, cuando pasa a ser organización. Y por último, pues unas 3 ideas sobre la relación de España con la OSCE. Bien, vamos a empezar ya hablando de la organización. Si entráis, pincháis en el enlace que os he puesto en la plataforma de la OSCE, ahí tenéis un vídeo que dura 5 minutos nada más. El que no lo haya hecho, que entre en la página web, tenéis ahí el enlace en la plataforma, en la página web de la OSCE, y lo miráis, pues son 5 minutos y ahí os da las 4 ideas principales. En 5 minutos os explica qué es la OSCE. Os la define, esta frase está puesta en la página web y es de ese vídeo también, como un foro de diálogo político sobre cuestiones relativas a la seguridad y una plataforma para actuar conjuntamente a fin de mejorar la vida de las personas y comunidades. Así es un poco como se define la OSCE en su página web. ¿Qué cuestiones aborda? No es una organización como la OTAN ni como la ONU, si es una organización regional y que abarca 3 dimensiones: la político-militar, la económica y medioambiental y la dimensión humana. Daros cuenta, la medioambiental ya desde el año 75 era una preocupación de esa conferencia que hubo en el año 75 cuando se firmó el Acta de Helsinki. Ya todo el tema no era solamente un tema de seguridad o un tema militar, sino que ya la idea que se tenía entonces, que la seguridad tiene varias dimensiones, no solo la militar o político-militar, sino también económica, medioambiental y humana. ¿Qué cuestiones aborda? Las cuestiones que aborda pues son todas las relacionadas primero con la seguridad, con el control de armamento, con la buena gobernanza de los estados, con seguridad energética, con democratización, con libertades de los medios de comunicación. Trata el tema de minorías nacionales. Son muchos los temas que abarca y todo eso lo hace mediante el trabajo de las instituciones,
unidades de expertos y la red de misión sobre el terreno, que lo vamos a ver ahora un poquito. Veremos cuáles son las instituciones y cuáles son las redes, las misiones que está ha llevado la OSCE sobre el terreno. Los objetivos que tiene la OSCE, bueno, no están específicamente escritos en ningún documento, ni en el acta de Helsinki, ni en ningún documento concreto, pero bueno, si entramos en la web y vemos qué objetivos tiene, pues habla de ayudar a resolver las diferencias entre los estados y a fomentar la confianza entre ellos, ya sea mediante la cooperación en materia de prevención de conflictos o gestión de crisis o rehabilitación postconflicto. Se basa, como otras organizaciones, en la regla del consenso, la OSCE. Sus obligaciones y compromisos son siempre de carácter político, que afectan a los estados, a los gobiernos, y se define como la organización más importante, la organización de carácter regional más importante de Naciones Unidas, que es más importante en cuanto al número de estados participantes, porque por importancia de actividades o de acciones, pues a lo mejor sería discutible, pero así es como se define. Vamos a ver las instituciones. Las instituciones, el más alto nivel de reunión, como en otros organismos, es la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, donde se reúnen los jefes de Estado o en su caso sus representantes, pero la cumbre está pensada para que vayan los jefes de Estado o de Gobierno. La última que hubo fue en el 2010, que se celebró en Kazajistán, en su capital, en Astana. Por debajo de la cumbre de jefes de Estado está el Consejo Ministerial. A diferencia de la cumbre, que no tiene marcado en qué momento se reúne, sino es en función de la necesidad, los consejos de ministros exteriores, el Consejo Ministerial, sí se reúne todos los años, una vez al año. La presidencia de la OSCE, ¿quién ejerce la presidencia? Bueno, pues cada año un país miembro, por años naturales. Y el ministro de Asuntos Exteriores es el presidente en ejercicio de la OSCE. Este año le corresponde la presidencia a Albania y su ministro de Exteriores, que lo tenemos aquí, Edi Rama, pues es el presidente en ejercicio. El año que viene le toca a Suecia, en el año 2007 le tocó a España, hay un turno y cada año pues es un país el que ejerce la presidencia. El siguiente institución importante es el Consejo Permanente. Este consejo están ya los embajadores representantes permanentemente, representantes permanentes de cada gobierno, de cada ministro de Asuntos Exteriores, que es el que viene aquí a las reuniones del Consejo Ministerial, pues nombra a su embajador, que es el que le representa, y el que se reúne todas las semanas y el que lleva a cabo el trabajo en su sede, en la sede de la OSCE, que está en Viena. Del Consejo Permanente tiene tres comités: el Comité de Seguridad, el Comité Económico y Medioambiental y el Comité de la Dimensión Humana. Las tres dimensiones que comentábamos antes que abarcaba la OSCE. Más instituciones: la Asamblea Parlamentaria. He estado buscando a ver si encontraba en internet alguna imagen del Parlamento, pero no tiene un Parlamento como tal, sino estas son las reuniones de los parlamentarios. Los parlamentarios son representantes de los parlamentos de cada uno de los Estados miembros. Se reúnen en Copenhague también una vez al año, tienen un periodo de sesiones en el mes de julio y es la Asamblea Parlamentaria. El secretario general, aquí esta imagen es del actual secretario general, que está hasta el mes de julio, el suizo Thomas Greminger. Es el que manda en la secretaría. Es también un poquito está a disposición del presidente en ejercicio de la OSCE, pero es el que tiene la responsabilidad de todo el apoyo operativo con la secretaría a la organización. Está también en Viena, aunque la secretaría también tiene un centro de documentación en Praga. Luego hay otra institución importante, el Foro de Cooperación en materia de seguridad, puesto que es el foro donde se lleva el tema del control de armamentos y las medidas de fomento de confianza y seguridad, que está en Viena, y la Oficina de Instituciones Democráticas y de Derechos Humanos, que está en Varsovia. Hay muchas más instituciones que dependen de la OSCE, pero bueno, estas son las principales. Está que si el alto comisionado de la OSCE para minorías nacionales, que está en La Haya, el representante de la OSCE para la libertad de medios de comunicación. Hay muchas más, pero estas son las principales. Y luego hay instituciones relacionadas con la OSCE, que incluso la Secretaría pues, le da apoyo administrativo en algunos de ellos.
el Grupo Consultivo Conjunto y la Comisión Consultiva de Cielos Abiertos. Estos son importantes puesto que uno se dedica a trabajar sobre uno de los tratados que veremos ahora, el Tratado FACE, y la Comisión Consultiva de Cielos Abiertos, pues con el Tratado de Cielos Abiertos que veremos a continuación. También tiene la organización pues una Corte de Conciliación y Arbitraje que está en Ginebra que puede dirimir las dudas o los conflictos o problemas que puedan surgir entre estados o interpretación de tratados, etcétera. Bien, pasamos a ver cuáles son los estados participantes. Los estados participantes son 57. La organización como tal, aunque se crea con tal nombre en el año 95, pero desde el año 73 se inicia ya la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea. Aquella conferencia inaugural asistieron primero ministros de Asuntos Exteriores y después ya en la cumbre que fueron los jefes de Estado, pero bueno, asisten 35 participantes. ¿Quiénes son los que asisten? Pues todos los estados o representantes de los estados de la OTAN, del Pacto de Varsovia, todos también, y luego 13 estados no alineados. Aquí tenéis los componentes en aquel momento, en el año 73, cuando se inician las conferencias de la OTAN, los que eran del Pacto de Varsovia y los 13 estados que en aquel momento no estaban alineados. Hay países que luego se desmembraron, como Checoslovaquia, como la Unión Soviética. Hay países entonces que se unieron, Alemania Oriental y Occidental, Yugoslavia también se desmembró en varios países. Y luego a lo largo de los años, desde el año 91 que se incorporó Albania, pues se han ido incorporando países hasta completar los 57 actuales. Lo tenéis ahí en pantalla, en los apuntes, los países que se han ido incorporando. En el año 92, a raíz de la disolución de la Unión Soviética y también de Yugoslavia, pues es cuando más países se unieron a la OSCE. En el año 93, Eslovaquia y República Checa, al separarse Checoslovaquia. En el 95, 96 Andorra, Montenegro y Serbia en el 2006. Y el último que se ha incorporado es Mongolia en el año 2012. Bien, pues aquí tenéis los 57 países. Además de los participantes, hay que saber cuáles son los socios de cooperación. Son 5 socios que se llaman socios para la cooperación asiáticos, aunque uno de ellos es de Australia, no geográficamente no es de Asia, pero bueno, se le considera. Están estos 5 socios asiáticos, son Afganistán, Tailandia, Corea del Sur, Japón y Australia. Y lo mismo en el área mediterránea, los de la ribera sur del Mediterráneo, pues también son socios de cooperación. Marruecos, Argelia, Túnez, Libia no. Actualmente pues ya sabéis cómo está la situación en Libia, con varios gobiernos o desgobierno, mejor dicho. Egipto también, Israel y Jordania. No pertenecen ni Libia ni Siria o no son socios de cooperación del Mediterráneo. Estos socios pueden participar en determinadas reuniones y tratar temas de seguridad que les afecte tanto a ellos como a la organización. Lo mismo que en el caso de los socios de cooperación asiáticos, bueno, pues aparte de temas de seguridad comunes, pues también asisten a cumbres o a reuniones ministeriales también como observadores. Bien, vamos a ver ya la historia. Para ver la historia, todo esto que os he puesto aquí, no hay que sabérselo, pero yo creo que viene bien darle un repaso para entender luego cada uno de los hitos que ha habido a lo largo de los años. La organización empieza, perdón, como conferencia primero, empieza en el año 73, es cuando se reúnen en Helsinki por primera vez los países, aunque el acta ya se firma en el año 75. Hasta la actualidad, hasta el 2020, pues tiene una serie de años que es como conferencia, aquí en amarillo, y en azul los que ya son como organización. En el momento en que se crea esa conferencia de seguridad y cooperación en Europa, en Europa está el gran enfrentamiento entre OTAN y Pacto de Varsovia en la Guerra Fría. ¿Qué hitos a lo largo de la historia se dan? Bueno, pues durante la Guerra Fría
No, en Europa no había grandes conflictos étnicos, pero estaba este gran conflicto denominado con Guerra Fría. En el año 83 empieza la inflexión con la iniciativa de defensa estratégica, la guerra de las galaxias que veíamos con lo de la OTAN. En el año 89 es cuando se produce la caída del muro de Berlín y en el 91, lo vimos en la OTAN también, se disuelve el Pacto de Varsovia y se disuelve ya en diciembre la Unión Soviética. A partir del año 89, cuando empieza ya el Pacto de Varsovia a desmoronarse, es cuando empiezan a surgir una serie de conflictos en Georgia, en el Alto Karabaj, en Moldavia, en Bosnia-Herzegovina, Kosovo, en Chechenia, dentro de la propia Federación Rusa, en Georgia, en Oestia, en Ucrania, en el año 2014. Bien, toda esta serie de conflictos es lo que siempre se ha dicho, que se ha pasado de un mundo bipolar a un mundo donde las amenazas y los conflictos pues son cada vez más imprevisibles, incluyendo la situación a partir del ataque terrorista del 11 de septiembre. De esta situación y que le implica la OSCE, pues hay una serie de repúblicas no reconocidas en Abjasia, Transnistria, en Moldavia, Osetia del Sur, las dos repúblicas de Ucrania, una serie de repúblicas no reconocidas, algunas de ellas sí reconocidas por la Federación Rusa, pero no reconocidas ni socios de la ONU, ni reconocidas por casi ningún Estado, a lo mejor sí por Venezuela. Bien, entonces todas estas situaciones son situaciones que le afectan también al trabajo de la OSCE. Vamos a ver los hitos a lo largo de este recorrido, los que vamos a ver ahora un poquito más en detalle. Vamos a empezar hablando de la cumbre de Helsinki en el 75, las conferencias de seguimiento que hubo a continuación, la cumbre de París, muy importante, en el año 90, importante porque aquí es cuando ya había caído el muro de Berlín y se empezaba a dar por terminada la tensión que había habido durante tantos años en la Guerra Fría. En el 92 la cumbre de Helsinki, Budapest es un hito importante porque cambia de conferencia a organización, la cumbre de Estambul en el año 99, la cumbre de Astana en el 2010 y no ha vuelto a haber más cumbres. Daros cuenta, la periodicidad en este momento de grandes cambios en Europa, pues de la reunión de los principales mandatarios, de los jefes de Estado o jefe de gobierno de la OSCE, pues era cada 2 años. Aquí ya en Estambul, a partir del año 99, pues se dejaron pasar 2010 y no ha habido otra reunión más al más alto nivel. Yo me imagino que al ritmo que vamos, pues quizá la siguiente cumbre sea en el 2025, haciendo coincidir el 50 aniversario de la OSCE, porque no parece que haya intención de hacer más reuniones. Bien, pues vamos a ver ahora un poquito todos estos hitos, los vamos a ver uno a uno. Empezamos lógicamente, por el año 73, es cuando se reúnen los ministros de Asuntos Exteriores, los 35 países que hemos dicho antes. Aquí ya estaba España como no perteneciente a la OTAN, lógicamente, estaba como país no alineado, pero ya desde el año 73 estuvo presente en la reunión de ministros exteriores y en estas conferencias iniciales. Durante 2 años se hicieron una serie de reuniones, conferencias, etcétera, hasta que se llega ya a la cumbre de Helsinki el 30 de julio del 75, donde los jefes de Estado firman el acta final de la conferencia de Helsinki, conocida como acta final de Helsinki. Aquí tenéis la imagen de Leonidas Brezhnev y del entonces presidente de la Unión Soviética, y el presidente de Estados Unidos, Gerald Ford, en una imagen distendida durante la cumbre. Fue un momento de distensión y de acercamiento de los dos grandes pactos o de las dos grandes potencias o de los dos grandes mundos totalmente opuestos, el comunista y el occidental o el capitalista. ¿Qué se firmó en el acta final de Helsinki? ¿Qué firmaron los 35 estados participantes? Recuerdo, todos los del Pacto de Varsovia, todos los de la OTAN, más una serie de 13 países no alineados. Pues firmaron un documento, son 100 y pico páginas, lo tenéis
Sí, se me oye. ¿Se oye? ¿Me decís que no se oye? Sí, se oye. Ahora sí. Vale. Bien, estaba diciendo que el documento del acta final de Helsinki tenía 6 partes. La primera se habla sobre la declaración de principios que rigen las relaciones entre los estados participantes. Los estados participantes fundamentalmente pensando en que hubiese un diálogo entre países OTAN y países Pacto de Varsovia. Este decálogo, lo tenéis aquí, son 10 puntos en que se basa las relaciones entre ambos. El Pacto de Varsovia estaba muy interesado y forzó la máquina para que se pusiesen, por ejemplo, en el decálogo el punto 3, inviolabilidad de las fronteras. Quería que las fronteras que había ganado después de la Segunda Guerra Mundial se reconociesen y no quedasen en entredicho. Hubo aspectos que se empeñó a cambio y aceptaron los rusos, que se empeñó Occidente, por ejemplo, el punto 7 sobre el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales, incluida la libertad de pensamiento, de conciencia, religión o creencia. Entonces, todo esto al final fue aceptado, la cooperación entre Estados, la igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos. En todo esto fue aceptado por todos los países. Pero ya digo que fundamentalmente esta conferencia iba a romper la distensión o el enfrentamiento que había entre los dos bloques. El resto de documentos, bueno, pues había una parte del documento que era sobre las medidas destinadas a fomentar la confianza y seguridad. Luego vamos a hablar más de esto porque a lo largo de estos años se han ido actualizando y se han ido mejorando. Otra parte del documento se hablaba sobre la cooperación en materia económica, ciencia, tecnología y medio ambiente. Otra en relación a la seguridad y cooperación en el Mediterráneo. Otra parte del documento hablaba sobre la dimensión humana, la cooperación en el campo humanitario, sobre información, cultura, educación, etcétera. Y en el último capítulo de ese acta, pues decía que se le iba a dar continuidad a la conferencia y que incluso se citó ya pues para la siguiente conferencia que fuese en Belgrado para hacer seguimiento a todo esto. De tal manera que a continuación de, de este acta se produce una serie de conferencias de seguimiento. ¿Cuál era el objetivo? Era, pues, aquello que se había firmado, ver esas relaciones que había entre los estados en cuanto a medidas de fomento, confianza y seguridad, en cuanto a las relaciones en la dimensión humana, etcétera, si se cumplían en todo lo que se había firmado. De tal manera que la primera conferencia se preparó para el año 78 en Belgrado, en la capital de Yugoslavia. No se llegó a ningún acuerdo relevante en aquella conferencia y durante 3 años también representantes de los países, pues para hacer seguimiento y demás, pues trataron de llegar a acuerdos en Madrid. Se reunían en Madrid en el Palacio de Congresos, ahí en la Castellana era donde tenían las reuniones, y después de un tiempo de reuniones, bueno, pues al final salió el mandato de Madrid. En el mandato de Madrid se trataron una serie de temas donde se reafirmaba lo hablado en Helsinki en el acta, donde se producía la primera condena internacional del terrorismo, a propuesta de España precisamente. Estamos hablando de los años 80, donde España tenía ese grave problema. El respaldo a libertades sindicales y de asociación, que coincidía con todo el problema que había en Polonia con el sindicato de solidaridad, si os recordáis de la prensa, bueno, algunos a lo mejor no habían nacido, pero los que lo vivimos y que lo recordamos, aspectos como defensa de la libertad religiosa se trataban en este mandato, pero lo más importante es esto, que se convocaba para la siguiente conferencia en Estocolmo para poder definir mejor las medidas de fomento de confianza y seguridad. Y esto es lo que se hace en la siguiente conferencia. Ahí ya, después de 2 años de reuniones en Estocolmo, es donde sale el documento de la conferencia de Estocolmo, donde se definen esta serie de medidas. Esta serie de medidas que no hay que entrar en detalle, pero bueno, donde se decía hasta qué nivel de ejercicios había que comunicar unos países del Pacto de Varsovia a la OTAN y viceversa. El movimiento de tropas de un determinado número había que comunicarlo, los ejercicios y maniobras que se hacían de tal entidad había que comunicarlos. Una serie de medidas
para fomentar la confianza entre los dos bloques. Estas son las siglas, si entráis en la página web de la OSCE, y en muchos documentos, en lugar de por las siglas españolas, lo vemos que hace referencia por las siglas inglesas, que las tenéis aquí. En la siguiente conferencia fue la de Helsinki. Empezó en el año 86, terminó en el año 89, y aquí ya se avanza y es donde se acuerda el iniciar negociaciones, incluso ya salieron ahí borradores, para el hacer un tratado sobre las Fuerzas Armadas convencionales en Europa. En esta conferencia de Helsinki se acuerda que deberían intervenir los países de OTAN y el Pacto de Varsovia, y estas negociaciones sustituirían a otras que se llevaban a cabo desde el año 73 y que no llegaron a ningún acuerdo sobre la reducción mutua y equilibrada de fuerzas. Bien, y luego se acuerda el seguir avanzando lo que se había resuelto en Estocolmo, el seguir avanzando sobre las medidas de fomento de confianza y seguridad. Con esto acabamos las conferencias de seguimiento y vamos a la primera cumbre importante después de la de Helsinki. La primera que hubo fue la de París. Y prácticamente, pues es, yo creo que la cumbre más importante de todas las que ha habido de la OSCE. Esto no lo pone en los apuntes ni en la página web, pero bueno, en aquella reunión participaron, en la cumbre, entonces estaba ya en el año 90 Gorbachev, de presidente de la Unión Soviética, George Bush en Estados Unidos, y aquí se aprueba la Carta de París con el segundo apellido de Para una nueva Europa. Estamos en el año 90, ha caído el muro de Berlín, y aquí ya se habla de que los principios para la Europa del futuro iban a ser la democracia, los derechos humanos, la libertad económica y la seguridad. Digamos que aquí un poco se derrumba ya totalmente en esta cumbre, pues ya el Pacto de Varsovia acepta los principios de democracia, derechos humanos, etcétera. Se produce la declaración conjunta entre los 22 países, 16 de OTAN y 6 del Pacto de Varsovia. Aquí ya estaba España incluida, y en esta declaración, digamos que es la que oficialmente y por escrito se termina la Guerra Fría. Aunque la Guerra Fría se suele decir que termina con la caída del muro de Berlín, ahí se declara que ya no son adversarios y que se van a establecer nuevos lazos de asociación y amistad. En el Tratado FACE se aprueba también aquí en París el Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales de Europa, y donde se acuerda reducir significativamente las capacidades de las Fuerzas Armadas, tanto de OTAN como de Pacto de Varsovia. Se establecen unos techos de armamento, que tenía que haber intercambio de inspección, de información e inspecciones. Se crea en Viena el Grupo Consultivo Conjunto para hacer el seguimiento a este tratado importante, y entra en vigor en noviembre del año 92. Lo firman 30 estados, y aquí tenemos una imagen de España, pues de una inspección dentro del Tratado FACE, pues del ejército ruso, pues a una base española de aquellos años, en los años 90, dentro de este intercambio de información e inspecciones que era el Tratado FACE. En el año 92 es cuando se aprueba el documento de Viena en la segunda etapa de negociaciones. Acordaros la etapa anterior que había habido antes de París, y se va avanzando, y a partir de aquí ya todos los documentos que están relacionados con las medidas de fomento de cooperación y de seguridad, todos ya son documentos de Viena, del año 92, del año 94, del año 99, del 2011. Cada uno tiene como segundo apellido el año en que se aprobó, pero todos los documentos a partir de aquí que se aprueban relacionados con las medidas de fomento de cooperación y seguridad son todos documentos de Viena. Bien, pues esto es lo más importante de la cumbre de París. Pasamos a la cumbre siguiente, que es la de Helsinki. En la cumbre de Helsinki, aquí ya participan, fijaros, 51 estados, había ya en el año 92, y la denominación, el segundo apellido del documento, pues es el desafío del cambio. Aquí, como hito muy importante y dentro de las medidas, se firma el Tratado de Cielos Abiertos, este tratado por el que los estados pueden hacer vuelos de observación, vuelos no armados, sobre otro estado,
para comprobar pues aquello que quiera de instalaciones militares, de campos de maniobras, etcétera. El Tratado de Cielos Abiertos. Se crea en Viena la Comisión Consultiva de Cielos Abiertos, que es la que lo coordina, y entra en vigor en noviembre del... Aquí veo yo que hay un error porque entró en vigor en el 2002. Esto lo revisaré porque veo que hay un error aquí. Entra en vigor, aunque se firma inicialmente en el año 92, pero la entrada en vigor es en el 2002. El tratado de... También aquí en Helsinki se aprueba el Tratado de Efectivos de Personal, lo mismo que habíamos visto antes para el Tratado FACE, se aprueba lo mismo, pero para personal, dando unas cuotas de números máximos de efectivos militares de personal de los ejércitos. Concretamente España le marcaba un techo de 300.000 hombres en sus Fuerzas Armadas. Bien, entra en vigor a la vez que entraba en vigor el Tratado FACE. Después de la cumbre de Helsinki del 92, a los 2 años se produce la cumbre de Budapest y lo importante es esto, que hasta ahora eran conferencias y ya se transforma en una organización. El 1 de enero del 2015, después de la cumbre de Budapest, que fue en el mes de diciembre del 14, es cuando se empieza ya a ser como organización. Veo Salvador que me apunta que efectivamente que esto es un error que entra en vigor el 1 del 2002. Es cuando entra en vigor el Tratado de Cielos Abiertos. A ver, ¿se oye? ¿Se ha ido imagen? A ver, ahora sí. Bueno, pues los problemas del directo. Bien, parece que se ha recuperado. Bueno, pues sigo. Estaba comentando que la cumbre de Lisboa pues fue una cumbre sin asistencia ni del presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, que era entonces, ni Boris Yeltsin de la Unión Soviética, ya no era la Unión Soviética, era la Federación Rusa. Sí hubo otros mandatarios y hubo acuerdos pues, de poca entidad. En el documento de Lisboa, ahí se hace una propuesta en que más adelante se estudiará una Carta de Seguridad Europea, pero ahí no se aprueba nada. Y también se acuerda que más adelante se modificará el Tratado FACE. En la siguiente cumbre es en el año 99, donde efectivamente esto que queda pendiente, pues sí que se trata. Esta cumbre, mirando ahí en la prensa, pues ya se definía como, en la cumbre de Estambul, que confirmaba la crisis de relaciones entre Rusia y Occidente. Ya en el año 99, y fijaros que desde el año 99 hasta el 2010 no llegó a haber otra cumbre de la OSCE. Y esto es un recorte de prensa de entonces, del año 99. ¿Qué tres documentos importantes se aprueban? Bueno, pues se aprueba el documento de adaptación del Tratado FACE, ese que es este que ya estaba en vigor, que se había aprobado en el año 92. Aquí el sistema de límites que se basaba en un equilibrio entre bloques ya no tiene sentido, estamos en el año 99 y se sustituye por un sistema basado en límites nacionales y territoriales. ¿Qué le ocurre al Tratado FACE y a su acuerdo de adaptación? Que Rusia en el año 2007 suspende aspectos operativos del tratado. Ya dice, se retira del tratado, deja de informar y deja de comunicar los ejercicios que hace, los movimientos de tropas, etcétera. Y los países OTAN suspenden también el tratado con Rusia. Entonces, ahora, desde entonces, en el 2011, que ya suspenden también los países OTAN, pues el tratado FACE entre Rusia y países OTAN pues no está funcionando y aunque hay intentos de reactivarlo, pues esa es la situación actual del tratado, que digamos que es un tratado que funcionó muy bien y que fue un éxito y contribuyó a la distensión
en los momentos iniciales de la Guerra Fría y al final de la Guerra Fría, en los momentos iniciales después de la Guerra Fría, quiero decir, pero que actualmente pues ha dejado un poquito de tener esa prioridad que tenía antes. La Carta de Seguridad de Europa, que ya se gestó o se empezó a hablar en Lisboa, sí que se aprueba. Ahí se desarrolla el papel de la OSCE en operaciones de mantenimiento de paz, se amplían las capacidades para llevar a cabo actividades de policía, se establece un centro de operaciones que facilita el despliegue y planificación de operaciones sobre el terreno y se crean los REAC, con esta sigla, pero realmente los equipos de expertos civiles de intervención rápida para prevención de conflictos. Y aquí en el año 99 también se aprueba un nuevo documento de Viena donde se actualizan todas las medidas. Pues ya estamos terminando las cumbres, solo nos queda una, que es la cumbre de Astana, pero antes es importante la reunión ministerial de Viena del año 2000 porque se aprueba este documento. No fue una cumbre, pero en la reunión ministerial se aprobó el documento OSCE sobre armas pequeñas y ligeras. El objeto era luchar contra el tráfico ilícito de armas y es un documento pues, que ha servido de referencia para Naciones Unidas y para otros países. En ese documento pues se especificaba a todos los países de la OSCE pues cómo tenían que llevar el control de fabricación, el control de almacenaje, de todo lo que son armas ligeras. Digamos que es una herramienta pues, de lucha contra el terrorismo también, contra el tráfico de armas y demás. Un documento importante. Aquí se admitió en el año 2000, Yugoslavia como tal había sido excluida de la OSCE en el 92 a raíz del conflicto de Bosnia, Herzegovina y Croacia, etcétera. A Yugoslavia se le excluyó de la OSCE y en el año 2000, finalizados los conflictos, cuando Yugoslavia ya solo era Serbia y Montenegro, es cuando se le admite. Y esta es la última cumbre, la cumbre de Astana. Aquí, con la denominación, la Declaración Conmemorativa de Astana hacia una comunidad de seguridad, este es el documento que se aprueba y realmente pues, no se llegan a acuerdos nuevos, sino que se dice que hay que volver a actualizar las medidas. En otro documento de Viena, las del año 99, se actualiza el documento de Viena del 2011 y lo único pues que se apuesta por seguir avanzando en la seguridad. Rusia hace una propuesta en cuanto a que se realice un nuevo tratado de seguridad paneuropeo jurídicamente vinculante que se está discutiendo en lo que se conoce como el proceso de Corfú de la OSCE y lo que se busca es una región euroatlántica y euroasiática que sea unida, libre de líneas divisorias, conflictos, que no haya zonas con distintos niveles de seguridad en toda la zona euroatlántica y euroasiática. Esta es la propuesta de Rusia, pero la verdad es que sobre esta nueva comunidad de seguridad, pues desde el año 2010 tampoco se ha vuelto a avanzar. Bien, ya hemos terminado con las cumbres. Un apunte sobre las misiones sobre el terreno. En el año 2020 la OSCE mantiene 17 misiones. La más importante que mantiene es la de Ucrania. La de Ucrania del 2014, el conflicto que hubo con las dos repúblicas prorrusas que se declararon independientes, más el problema de Sebastopol y de Crimea con la Federación Rusa. Bueno, pues desde entonces pues yo creo que eran por cerca de 800 los observadores que entre unos sitios y otros ha mantenido la OSCE en Ucrania. Es la misión más importante que se lleva actualmente y a lo largo de su historia. Otras misiones importantes que se está llevando, bueno, pues en Moldavia, la de Absagia, desde el año 89 fue el conflicto. En Georgia dos misiones, perdón, la de Moldavia fue la de Transnistria, la de Absagia fue la de Georgia, lo mismo que Osetia del Sur y entre Armenia y Azerbaiyán. Bueno, pues estas son algunas de las 17 misiones importantes que se llevan a petición del país anfitrión y siempre con mandatos acordados por los estados participantes. Bien, ya llegamos casi al final. Nos queda de ver España y la OSCE. He comentado antes que España participa desde el año 73. Tiene las prioridades que España ha tenido siempre en la OSCE ha sido pues la lucha contra el terrorismo, los derechos humanos, también la dimensión de medio ambiente,
son prioridades para España dentro de la OSCE. Como hitos importantes he comentado antes la conferencia de Madrid con el mandato de Madrid, recordar, la presidencia que ostentó España en el año 2007, siendo entonces Miguel Ángel Moratinos era el ministro de Exteriores y fue el presidente en ejercicio de la OSCE durante este año. Aquí se aprobó la Declaración de Madrid sobre Medio Ambiente y Seguridad. En el año 2018 le correspondió a España la presidencia del Comité de Seguridad de la OSCE y luego, bueno, pues aquí tenéis las misiones en las que ha participado España, misiones sobre el terreno. No son misiones militares como la OTAN, son misiones de observadores que van sin armamento. Es más, los observadores, puede haber algún militar, pero muchas veces son civiles también los observadores o policías, dependiendo de la misión. Desde la primera que fue en Chechenia, en el conflicto de la Federación Rusa con Chechenia en el año 95, bueno, pues estas son las principales misiones sobre el terreno en las que ha participado España. En Ucrania, si salió en la prensa, pues un observador español de la ORCE que fue secuestrado. Bueno, esta es la que también la última en la que está participando España. Ya me queda hablar de los acuerdos que tiene España con la OSCE. Son tres principales, bueno, los principales que tiene la propia OSCE. España ratificó el Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales de Europa, tanto la FACE como FACE 1, el documento de Viena, el del 2011, que es el que está ahora mismo en vigor, y el Tratado de Cielos Abiertos, en vigor desde el año 2002, y que España pertenece pues a un grupo de estados, España, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Canadá, Francia, etcétera, los conocidos como los estados parte de la Unión Europea Occidental, aunque como tal nombre la Unión Europea Occidental no existe, pero la denominación se mantiene, de tal manera que los vuelos que se planifican sobre los distintos estados, pues España ha volado sobre Ucrania, sobre la Federación Rusa, sobre Bielorrusia, etcétera, bueno, pues se planifican. A ver, sí, parece que recuperamos. Bien, estaba diciendo que en el Tratado de Cielos Abiertos España participa en las observaciones en otros países y también recibe vuelos de países, pues normalmente de países del este. Pertenece al grupo denominado POT, aquellos que cuentan con un equipo de instrumentos que ya están fijos en el avión y que no hace falta, son equipos muy costosos, actualmente digitales. Hasta ahora estaban montados sobre un Hércules y en los vuelos pues, participa personal de la unidad de verificación española, de la V, aquí tenemos su emblema, y también pues personal del Ejército del Aire y personal del Centro Cartográfico y de Fotografía del Ejército del Aire que hay en Madrid. Importante reseñar que desde el año 91 que se creó la V, la Unidad de Verificación Española, la vimos el otro día. Dependía del GEMACON, del Jefe de Estado Mayor Conjunto, está en el EMAD, y es la que planea, coordina, controla y ejecuta todas las actividades relacionadas con estos tratados y con otros. Superior de la diapositiva tenéis todas las cumbres, las conferencias de seguimiento, Belgrado, Madrid, Estocolmo, Viena, la cumbre de París, etcétera, y debajo os he puesto los documentos principales. Desde el acta final de Helsinki hasta hacer una comunidad de seguridad de la declaración de Astana, con el proceso de Corfú, el tratado FACE y FACE 1A, el acuerdo de adaptación de FACE, dentro de las medidas de fomento y confianza, pues desde la del año 86 en Helsinki, pasando por todos los documentos de Viena del 90, 92, 99 y el que está en vigor ahora,
el Tratado de Cielos Abiertos, firmado aquí, aunque entra en vigor en el año 2002, y la Carta de París importante y la Carta de Seguridad para Europa importante. Este cuadro yo creo que lo podéis completar vosotros con los apuntes y ya con esto termino la sesión. Es una sesión no muy larga y yo creo que es asequible para estudiar. Bien, ahora cuando acabe la sesión ya la tendréis la presentación, la colgaré en la plataforma y los test. Y para recordaros que el lunes próximo tendremos una videoconferencia, haremos sobre la marcha, si nos permite la red, que espero que sí, haremos un test de repaso y comentarios, algunos comentarios sobre el repaso. Bien, pues los exámenes que me preguntáis por ahí, lo comentaba al principio, creo, estarán puestos los obligatorios del trimestre el viernes, no este viernes que viene, sino el viernes de la semana siguiente. O sea que esta semana y la que viene, pues es para estudiar este tema y repasar lo que llevéis pendiente. Y ya el viernes de la semana que viene es cuando estarán disponibles los test. Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia, que sigáis bien en vuestros destinos y en vuestros lugares de residencia. A los que os toque salir a trabajar a la calle a colaborar, pues también mucha suerte y a cumplir con vuestro deber y nos vemos el lunes que viene. Hasta la vista.